que ahora ustedes pueden pasar a la recepción para que les firmen el tiquete del parqueo. Estimados señores y señoras que nos acompañan en este acto de conmemoración del 25 aniversario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para la ARECEP es un gusto contar con su presencia hoy aquí y también con todas las personas que nos acompañan de forma virtual por medio de nuestras redes sociales. Hoy queremos darle un cordial saludo a la ministra de la Presidencia, doña Yanina Dinarte, a la ministra de Economía, doña Victoria Hernández, al señor Diego Mora, director ejecutivo y oficial mayor del Ministerio de Planificación en representación de la señora ministra, al viceministro de Energía, don Rolando Castro, y al viceministro de Transportes y Seguridad Vial, don Eduardo Brenes. A don José Vicente Troya, representante país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a representantes empresariales, representantes del sector académico y organismos internacionales, a los miembros de la Junta Directiva de ARECEP y también del Consejo de Tutela, a los funcionarios de ARECEP y al público en general que hoy nos acompaña, como dije anteriormente, aquí y también por medio de nuestras redes sociales. Hace 25 años se creó la autoridad reguladora por medio de la ley 7593. Esta ley establece un primer mandato: armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos. Esta no es una tarea ni sencilla ni simple. Es una tarea de alta relevancia para incidir en la calidad de vida de cada habitante del país. Y de ahí la importancia de que exista una entidad reguladora de los servicios públicos de agua, electricidad, combustibles, transporte e infraestructura. A continuación, la reguladora general adjunta, la economista doña Cinia Herrera Durán, nos brindará un recorrido sobre el proceso histórico que dio origen a la autoridad reguladora. Doña Cinia, bienvenida, adelante. Bueno, buenos días a todos, buenos días a las personas que nos acompañan también a través de las redes sociales. Si alguien se siente satisfecho con esta actividad, soy yo y algunos compañeros que provenimos del SNE. La autoridad reguladora es una institución que ha sido pues importante en la vida del país y en la vida de cada uno de nosotros. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos todos. La historia de la autoridad reguladora inicia con el SNE, pero íntimamente ligada al desarrollo de las aguas y al desarrollo de las fuerzas que se derivan de ella. Definitivamente nosotros podemos ver que desde mayo de 1984 este país decidió que las fuerzas y las aguas que se derivan de esas aguas debían tener algún nivel de regulación. Nosotros desde 1884 se publicó una ley de aguas que estuvo vigente hasta el año 42, y esa ley que se emitió en el año 42 sigue vigente. O sea, es una deuda que tiene este país con las aguas, pero bueno, ahí la tenemos, esa ley. Y después de eso, el siguiente punto que se legisló fue la ley de 1910, donde se estableció que las fuerzas que se derivaban de las aguas eran de dominio público. En ese momento, el presidente del país era el licenciado Ricardo Jiménez Oriamuno, que como todos sabemos fue una persona que estuvo en diferentes momentos en la presidencia de Costa Rica, y allí empezó a decidirse que las aguas eran inalienables y que pertenecían al Estado. Tal vez eso, viéndolo desde este momento, desde esta perspectiva, pensamos que eran decisiones un poco obvias, pero el impacto que tuvo esas decisiones en Costa Rica y después en todo lo que ha pasado ha sido
relevante. ¿Cuál era el objetivo? En ese momento, aprovechar las fuerzas que se derivaran de las aguas tenía impacto por diferentes razones. La primera era el tranvía. Después, el hecho de poder utilizar esa fuerza para quebrar piedra, para lastrar caminos, y también era relevante porque era una forma de empezar a que la fuerza del hombre se multiplicara con la fuerza eléctrica. Todas estas acciones hacían que la energía y las fuerzas que se derivaran del agua requirieran la intervención del Estado. ¿Cómo fue que se manifestó esa intervención del Estado? Fue a través de la ley 77 de 1928, el 31 de julio de 1928, que se crea el SNE. Sin embargo, el SNE no se crea como un organismo regulador, ni mucho menos. El SNE se crea simplemente para poder generar la energía eléctrica que se estaba derivando de esas fuerzas. El primer artículo de la ley de 77, eso es lo que decía, que se crea un organismo para que generar electricidad. Recordemos que lo que habían eran empresas multinacionales extranjeras y la idea era que tener una institución pública que generara. Hay personas que todos recordamos de la historia costarricense de mucha relevancia, que participaron en estos eventos. Nosotros pensamos, bueno, en la creación del SNE estuvo gente que fue incluso un expresidente de la República, el creador del SNE, don Alfredo González Flores, que eso estamos hablando de 1928, o sea, ya cuando él participa en la creación del SNE, era expresidente de Costa Rica. Él había sido presidente de Costa Rica de 1914 a 1917, cuando fue derrocado por su ministro de guerra, el señor Tomás Guardia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esa actividad de otras personas que estuvieron en la creación del SNE, además de don Alfredo González Flores, tenemos a personas que después impactaron en el desarrollo de Costa Rica, como el señor Fournier, Moreno Cañas. Esa fue la primera junta directiva del SNE. Era una actividad relevante pensar en que íbamos a generar electricidad para poder abastecer la industria que requería el desarrollo de Costa Rica. El SNE del año 28 al año 41 sufrió una serie de vicisitudes que no le permitieron desarrollar para el objetivo que le plantearon cuando lo crearon. Nunca pudo generar. Recordemos que también eran épocas de la Gran Depresión. Se le encomendó al SNE emitir bonos para poder construir las plantas. Nunca lo pudo hacer. Pasaba el tiempo y a partir de que a partir de las crisis que se estaban generando, hubo necesidad de replantear la actividad del SNE. Y en el año 41 se emite otra ley, ya la ley 258. Esta ley ya no le planteaba al SNE el objetivo fundamental de generar, sino un poco la organización del mercado, incipiente también, pero ya un poco más desarrollado. Y la ley, en esa época el presidente era el señor Calderón Guardia, solicitó al presidente de Estados Unidos, el señor Roosevelt, que le facilitara apoyo para poder transformar el SNE. Y en ese momento, la persona que designó el gobierno de Estados Unidos para apoyar a Costa Rica en la transformación del SNE, el señor Julius Krupp, redactó la ley que conocimos como la ley 258. Yo quería enseñarles una cita que está en un acta del SNE de ese entonces, que es la que tengo en la pantalla, que básicamente, si nosotros vemos
80 años después de lo que se escribió en ese momento, pues los servicios siguen teniendo el mismo impacto. Em, y establecía en ese momento, después, bueno, después vino las épocas de nacionalización en Costa Rica, pero establecía que no importaba quién fuera prestador, si era público, si era privado, lo importante era que el servicio público se diera y se diera en buenas condiciones y que la regulación fuera efectiva. O sea, para todos es conocido que casi que sigue siendo los mismos estribillos que repetimos actualmente en el tema de la regulación. Bueno, el señor Cruz, dicho sea de paso, era un experto, era el director de una presa que había sobre el río Tennessee y estuvo en Costa Rica todo el proceso. Claro, esas leyes se aprobaban en meses, eran momentos rápidos y ya tuvimos la ley 258. Entonces entramos a un periodo muy diferente que es ya la consolidación del ESNE. Eh, la, la, mm, las empresas eléctricas empezaron a sentir un poco ya el peso de lo que era un intento de regularlas, un intento de ordenarlas, un intento de que tuviéramos el, el, el mercado ordenado y que se pensara en precios y que se pensara en el usuario. Las empresas, que en ese momento eran 3, se unen, se forma una consolidación de empresas multinacionales y posteriormente tenían tanta fuerza que se convirtió en uno de los contratos ley que tuvo este país, que después se convirtió en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pero ese momento se empezó el ESNE un poco a consolidar. Después sucede un hito histórico en Costa Rica. El ESNE nunca pudo hacer lo que les había comentado que fue la idea original y nace el ICE, ¿verdad? Nace el ICE en el año 49, como dentro del contexto de la Junta de Gobierno, que posterior a la revolución, también la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que posteriormente se nacionaliza en el 68, y como les decía, al ICE es al que se le encomienda ya por ley en la 449, que es de abril del 49, el desarrollo de todas las fuerzas y el desarrollo de la energía hidroeléctrica en este país, que ya todos conocemos. Posteriormente, al ESNE se le fueron sumando una serie de actividades reguladas, como les mencionaba, solo nació para regular el servicio eléctrico. Cuando nace el SNA, que ahora lo conocemos como el AIA, se le dice al SNE que debía regularlo, posteriormente los hidrocarburos, cuando se nacionaliza la distribución de los hidrocarburos con Recope. Después nacen las cooperativas de electrificación rural, nace también, bueno, JASEC, SPH, y fueron a través de una serie de leyes que se fueron sumando las competencias del SNE, y todas las leyes tenían ámbitos diferentes, circunstancias diferentes, pero también sucedían cosas dentro del SNE. Era una junta directiva que estaba compuesta por un director, no era como les mencionaba, el SNE es previo a la constitución del 49 y entonces no eran instituciones autónomas, era un Servicio Nacional de Electricidad. Eso significaba que la autonomía del SNE era muy poca, incluso por medio de un decreto ejecutivo se le estableció al SNE la obligación de que antes de emitir una resolución tarifaria tenía que pasar por la venia del Poder Ejecutivo. Y bueno, yo viví una cola del SNE. La junta del SNE lo que hacía era tratar de hacer las fijaciones tarifarias el 22 de diciembre para que el gobierno no tuviera tiempo de darle la venia, porque era tan frustrante que
después de lo que conocíamos como estudios técnicos y pensábamos que estaban bien hechos y que estaban fundamentados, el ministro de la presidencia de la época sumaba, restaba o no tengo por qué no decirlo, el poder que tenía el ICE y Recope y AIA ante el Ministerio de la Presidencia era mayor que el que tenía ARECEP, y entonces si no estaban de acuerdo con la fijación tarifaria, las cosas se cambiaban en la venia. Todas esas, entonces, además de eso, pues la Junta, la, mm, la institución era pequeña, previo al 86, más o menos eran 50 funcionarios. Después, con un apoyo del Ministerio de Hacienda que le hizo transferencias por un grupo, por unos años, el ESNE contrató 60 personas en un solo año. O sea, duplicó, más que duplicó su personal en determinado momento porque era pues bastante débil. Recordemos que el ESNE también era el que se encargaba de aprobar todos los planos eléctricos y los planos telefónicos. O sea, una serie de funciones que la distraían de su principal función regulatoria tarifaria, que era lo que estaba más o menos direccionado para hacer. Em, en ese momento se empieza a visualizar la necesidad de unificar el marco jurídico del ARECEP. Sin embargo, eh, fueron años que se discutió, por lo menos yo recuerdo de 5 o 6 proyectos que conocimos. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo entré al SNE en el 86, pero lo leíamos porque ya había sido años antes que se había presentado esta serie de iniciativas. Yo ayer conversaba con unos compañeros y les recordaba que uno de los directores más emblemáticos del SNE fue don Fernando Rojas. Todos los que son ingenieros tal vez lo recuerdan porque le decían, él fue el profesor de gráfica de la Facultad de Ingeniería por años y era muy particular. O sea, cuando nosotros entramos nos decían que teníamos que llevar el lápiz que habíamos gastado para que nos dieran un lápiz nuevo. Todas las hojas que usábamos en el ESNE estaban escritas por un lado. Era una institución tan particular, porque era muy chiquitita y eran como muy familiares. Sí, pero era una necesidad transformarla. Fue la época del final de los 70, principios de los 80, cuando se presenta una grave crisis en Costa Rica, que empieza la necesidad de la intervención o se hacen los convenios con los organismos multilaterales, y en esas crisis, en esas negociaciones, es cuando se empieza a establecer como uno de los requisitos la transformación del organismo regulador en Costa Rica. Allí en el año 90, bueno, esa filmina que tengo allí es la publicación de la Gaceta del proyecto de ley que se convirtió en el expediente 11.060 en la Asamblea Legislativa y se convirtió después en la ley 7593. El proyecto se escribió un poco en el SNE, pero la persona que lo acogió fue don Miguel Ángel Rodríguez, y él lo presenta siendo diputado en el 90, lo presenta y lo trasladan a la Comisión de Asuntos Sociales en la Asamblea Legislativa, donde habían diputados como don Federico Vargas, don Rodrigo Gutiérrez, padre, Solón Chavarría, doña Nuri Vargas, me parece. Todos esos diputados estaban en esa comisión de asuntos sociales y allí empezó la discusión. Un detalle curioso, los diputados le pidieron a la Procuraduría General de la República que les pusiera un asesor permanente en la Comisión de Sociales. Don Román Solís era el procurador y mandó un funcionario que se llama Alner Palacios, hoy juez de la República, y Alner Palacios, que después fue el director jurídico de ARECEP, tuvo asiento permanente en la comisión. Los funcionarios de ARECEP íbamos a todas las sesiones,
era muy fácil, la misma microbús del ESNE nos llevaba a las sesiones y participamos activamente en ese proceso. Esta foto es en el Congreso de Estados Unidos, la AID a través de, bueno, a través de ENRECA, que es la Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas Rurales de Estados Unidos, que tenía un ligamen muy cercano, incluso había un funcionario de tiempo completo en Costa Rica, apoyando las cooperativas de electrificación rural que pues habían sido creadas ya desde los años 70, pero tenían un apoyo relevante en ese momento. Y el señor ese alto calvo que está allí se llamaba, no sé si está vivo o no, pero se llamaba Jim Morris, y estuvieron también de la mano con los diputados redactando la ley. No, bueno, en ese momento se dictaminó, en la Comisión de Asuntos Sociales se dictaminó, sin embargo, terminó el periodo constitucional 90-94, el presidente era Calderón Fournier, y pasamos a la siguiente legislatura, que ya fue el periodo 94-96, que es cuando la ley se logra consolidar. En ese periodo legislativo, 94-96, siendo presidente el señor Figueres, eh, el presidente saliente era el señor Calderón Fournier y don Miguel Ángel Rodríguez era el candidato perdedor de esas elecciones. ¿Por qué les digo esto? Porque eso alcanzó mucha relevancia en lo que en ese momento se conoció como el Pacto Calderón-Figueres, que era la necesidad de lograr que los proyectos del PAE 3, del Programa de Ajuste Estructural número 3, se aprobaran en la Asamblea Legislativa. Y el proyecto del ARECEP resultó ser uno de los proyectos relevantes para el PAE 3. Allí, lo que les comentaba anteriormente, toda la crisis que había vivido Costa Rica de deuda, de evaluaciones, déficit fiscal, se manifestó en la necesidad de fomentar la inversión privada. Y fomentar la inversión privada estaba íntimamente ligado a tener un organismo regulador que garantizara el desarrollo de los servicios públicos, no tanto en manos del Estado, sino en manos de privados. Entonces, las discusiones en la Asamblea tenían otro matiz muy diferente al que conocemos actualmente. Por ejemplo, ahí les anotaba de que el partido ganador tenía 28 diputados y el mayor partido de oposición 25. Solo habían 2 o 3 diputados por allí que no pertenecían a una de estas fracciones. Ese periodo constitucional, perdón, 94-98 tuvo diputados. Bueno, cuando empezó la discusión de la ley, el presidente del Congreso era don Alberto Cañas. Cuando la ley pasó, era don Antonio Álvarez de Santi, el presidente de la Asamblea. Después fue, me parece que Weisler y por ahí el señor Fajardo. Había un grupo de diputados, por ejemplo, importantes que se entusiasmaron mucho con la ley de la ARECEP y eso enriqueció muchísimo las discusiones. Se hizo una comisión especial que se llamó la Comisión de Reforma del Estado. El diputado que la comandaba era don Robert, ¿usted se acuerda? Francisco Antonio Pacheco, perdón. La Comisión de Reforma del Estado la dirigía Francisco Antonio Pacheco, participaban varios diputados, recuerdo muy bien a doña Sandra Pix, era diputado también el don Rodolfo Brenes, Fajardo, el señor Fajardo, pasa la Carolina. Por ejemplo, ese día se le dio tercer debate, todavía habían 3 debates para pasar las leyes. Bernal Aragón, me parece que este diputado que está en esta orilla es el Villanueva Monje. Todo el personal del ESNE estaba en esa vitrina, era la asamblea anterior,
Y eso fue marzo del 96. La ley 7593 fue vetada. Pasa la filmina. Esa es el primer librito que se emitió en la ARECEP de la ley de la ARECEP. Este, ese día, o sea, cuando pasa la ley, posteriormente habían diferencias relevantes entre el ministro de ese entonces, don René Castro, y el ministro de Energía y Minas, de Ambiente, Energía y Minas, y el entonces director del ENE, que pasó a ser regulador por 10 meses en un proceso de negociación. La ley se vetó en abril, después de una negociación que hubo con el ministro de la presidencia de ese entonces, don Marcos Vargas. Se llega a un acuerdo de que el motivo del veto, que era que el director, el regulador general, formara parte de la junta directiva, con lo que don René no estaba de acuerdo, porque se argumentaba de que no se iba a garantizar doble instancia, porque él, al ser en ese momento, o la ley cuando pasa, quien fija las tarifas es el regulador, no existían las intendencias. Se abre un gran debate de que el regulador, al ser presidente de la Junta y al ser el que definía las tarifas, no le iba a garantizar a los regulados y a los usuarios una doble instancia. Don Lionel se compromete a que siempre que, o sea, vea al nivel que llegábamos, ¿verdad? Era un compromiso, asuntos de ley, de fondo. Él se compromete a que siempre que haya un recurso donde él ya resolvió en primera instancia, se iba a retirar de la junta directiva. Entonces, en agosto se retira el veto, se firma inmediatamente, el presidente Figueres firma la ley y se publica en septiembre y sale y empieza a regir el 5 de octubre del 96. Allí, bueno, hay una serie, imagínense lo que era pasar del ENE, que teníamos una serie de restricciones, a una institución que tenía ya autonomía constitucional, etcétera. Empezamos o el ENE empieza a ver cómo es que iba a lograr hacer todas esas cosas. Hubo una cooperación muy importante, hubo una donación de $2 millones de FOMIN, y a través de una serie de consultores que estuvieron presencialmente dentro de ARECEP durante un gran periodo de tiempo. Habían muchos argentinos. ¿Por qué? Porque ya a principios de los 90 Argentina había vivido el proceso de crear los organismos reguladores, y se hizo documentos valiosos que por allí están. Se desarrolló toda una logística de cómo era que iba a ser la organización, documentos técnicos, etcétera. Sin embargo, dentro de la ARECEP, el principal reto era consolidar la institución y la nueva forma de hacer las cosas. Revisando documentación para esta presentación, me encontré algo que yo no puedo creer que lo hiciéramos. La ley de la ARECEP establecía que el reglamento, en el artículo 29, la ley original, la que pasó en el 96, establecía que las condiciones y los requisitos para las presentaciones tarifarias que debían hacer los regulados tenía que establecerse por medio de un reglamento que emitía el Poder Ejecutivo. Lo hicimos dentro de la ARECEP, lo firmó el regulador y establecimos 46 requisitos para tramitar una gestión tarifaria. Pedíamos hasta la cédula y los nombres del personal que tenían los regulados. O sea, era una cosa que ahora uno visualiza y dice, ¿cómo se nos ocurrió semejante cosa? Sin embargo, les comentaba que eran parte de las frustraciones vividas anteriormente en el hecho de que nadie nos hacía caso, y regular empresas públicas tan grandes como las que les mencioné. Pues aquí yo me imagino que en ARECEP lo que dijimos, bueno, ahora sí nos vamos a sacar todos los clavos, ¿verdad? Entonces, obviamente,
eran épocas en que la sala constitucional, que había empezado en el 89, también pues estábamos conociéndola y estábamos desarrollándose. Lo primero que hicieron fue presentar una acción de inconstitucionalidad. También recordemos que en esa época no se había emitido el voto de la Sala Constitucional que eliminó el agotamiento de la vía administrativa. O sea, había que agotar la vía administrativa para ir a la jurisdicción, a la vía judicial. ¿Qué significaba eso? Que entonces pues en Arecep lo que hacíamos era como jugar con los tiempos un poco, con los recursos para poder irnos acomodando. Fue un proceso que duró un tiempo, pero allí entonces fue cuando presentan esta acción de inconstitucionalidad que para bien o para mal fue rechazada por falta de legitimación. Eh, este, Se constituyó una asociación que estaba representada por un abogado externo y se presentó. La sala consideró que no tenía legitimación. Sin embargo, esa acción de inconstitucionalidad sí se le consultó a la Procuraduría, el dictamen que emite la Procuraduría a la sala con las acciones de inconstitucionalidad, y es un dictamen riquísimo que existe, lo emitió Luis Antonio Sobrado como procurador constitucional y lo remite don Román Solís, hoy magistrado de la Sala Constitucional, donde considera que en efecto pedir 46, la Procuraduría le recomienda a la Sala o considera que sí hay inconstitucionalidades en el reglamento de ARECEP por las dos razones. Una, emitida por una persona que no tenía la competencia, y dos, porque los requisitos que estaban solicitando hacían nugatorio el derecho a acceder a las tarifas. Es un debate que se estableció. Allí cuando se analizó dentro del ARECEP ese dictamen de la Procuraduría, pues se cambiaron muchas cosas. Eh, Todo un proceso que vivimos dentro de ARECEP, tratando de madurar, de crecer, de consolidar, y es un proceso que no acaba, no termina, seguimos en lo mismo. Eh, en esa época también hubo dos o tres hitos que quiero mencionar rápidamente. Uno es que cuando se deroga la 258 se elimina la competencia de quién otorgaba las concesiones de fuerza, solo quedaron las de agua, entonces quedó el país sin un organismo que estableciera quién otorgaba las concesiones de fuerza. Era un momento en que habían diferentes tipos de entes en el negocio de la generación. Recordemos que la ley 7200 es del año 2000, y entonces hay un dictamen de la Procuraduría, hay un dictamen de la Contraloría y un dictamen de la Procuraduría. Los contratos de generación privada tenían dentro del contrato que firmaban con el ICE la fórmula tarifaria. La Contraloría establece que después de la ley 7593, es ilegal que el contrato tenga la fórmula tarifaria dentro del contrato. Se empieza todo un proceso de reacomodo, tenía tarifa piso, tenía la tarifa piso anual, bueno, el costo evitado, era toda una historia. Y que al establecer la ley de ARECEP, la competencia completa para fijar las tarifas, perdía validez jurídica que dentro de los contratos se establecieran las fórmulas tarifarias. Allí la Procuraduría le dio la razón a la Contraloría y hubo que empezar un proceso de reacomodo con todo lo que fueron las fórmulas tarifarias dentro de los contratos. Se eliminaron. Otro hecho relevante fue que pasó la ley de taxis, que es la 7969. No, esa ley lo más importante que tiene es que eliminó la comisión técnica y creó el Consejo de Transporte Público. El entonces viceministro, don Juan Mena, le pregunta a la Procuraduría y le dice, bueno, pasó la ley de taxis, ARECEP perdió toda la competencia en transporte, en fijación de precios de transporte remunerado, ahora le toca
a la comisión técnica. El dictamen de la Procuraduría nunca se lo esperó don Juan Mena, más bien le dijo que quien perdió todas las competencias tarifarias había sido en materia de transporte remunerado de personas, había sido el MOP. ¿Por qué? Porque la ley de la ARECEP reformó la 3503, que es la ley de transporte remunerado de personas, modalidad bus, y establecía que el que fijaba las tarifas era el Consejo de Transporte Público y las aprobaba o las improbaba la ARECEP. A partir de ese dictamen de la Procuraduría, ya no hay que ir en primera instancia y más bien le reforzó las competencias a la ARECEP. Después de todas estas experiencias, yo creo que cada época ha tenido un reto, cada época ha tenido características diferentes. Después de don Lionel vino don Rafael Carrillo como regulador. Como les decía anteriormente, cuando pasó la ley se negoció en un transitorio que el entonces director del ENE quedaba por 10 meses como regulador. Él se retira, llega don Rafael Carrillo, todo un caballero de grata memoria, don Rafael. A don Rafael le tocó una circunstancia bastante pesada, que fue emitir la resolución para decidir que los distribuidores de gas, en ese entonces Tropigas y Gaceta, iban a ser regulados por ARECEP. Una historia, tuvo demandas penales, toda una historia que por allí debe estar en la ARECEP. Después de don Rafael Carrillo volvió don Lionel en el periodo de don Miguel Ángel, 98-2002. Después viene don Germán Gess, que duró poco porque don Germán Gess tenía era un técnico puro, y a veces en dirigir la autoridad reguladora no solo se ocupa técnica, sino algunas otras habilidades, y bueno, fue invitado a renunciar, don Germán se fue. Vino doña Araceli, que ya era miembro de la junta directiva de la ARECEP. Ella termina el periodo. En el periodo de doña Araceli vivimos lo que hoy todavía tenemos como el convenio entre MOB, ARECEP, para que la policía de tránsito retenga los prestadores de servicio público de taxi informales. Se firmó un convenio que nos tiene, que lo diga doña Gabriela, un poco ahogados en ARECEP actual desde ese momento, porque hacemos los procedimientos administrativos para sancionar a todos lo que llamamos piratas. Después de don Germán vino don Fernando Herrero. En la época de don Fernando se modifica la ley en forma importante, porque es la época en que pasan las leyes complementarias del TLC con Estados Unidos, entre ellas la ley de telecomunicaciones. Y en ese marco de la ley, cuando SUTEL, se crea SUTEL y queda como un órgano adscrito a la ARECEP, se reforma la ley de la ARECEP, y hay cambios importantes. Entre ellos, uno de los más importantes es que el regulador ya no tiene la competencia tarifaria, sino que se la dan a la ARECEP como un todo. Se hace una estructura organizativa que es la que conocemos hoy, que tiene las intendencias. Y hay un tema relevante después con don Fernando Herrero, que hay una junta directiva muy particular que tiene mucha inclinación hacia el tema de competencia. Hay debates importantes en ese momento que constan en las actas. Bueno, después viene don Denis. La institución no había desarrollado en forma relevante todo el tema de metodologías, y bueno, ahora está don Roberto, que ya es la época en que estamos. De la historia de ARECEP, me decía don Robert Thomas que hay 479 dictámenes de la Procuraduría que analizan la ley de ARECEP. Hay una cantidad relevante de votos de la Sala Constitucional, y bueno, aquí estamos todavía escribiendo la historia, con retos hacia adelante, y viendo cómo hacemos que la regulación sea en beneficio de nuestro país, y esperando que ustedes nos acompañen en este reto. Muchas gracias, buenos días y bienvenidos.
Muchas gracias, doña Cinia, por sus palabras. La ARECEP no se queda en el pasado, sino que más bien trabaja hacia el futuro para atender las demandas ciudadanas, los cambios del entorno y el porvenir regulatorio. Seguidamente le quiero dar la palabra al doctor Roberto Jiménez Gómez, regulador general. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto contar con la presencia de todas y todos ustedes en este contexto de pandemia, ¿verdad? Hay ganas de salir, hay veces para usar el saco, ¿verdad? Eso sucede. Bueno, en general, la perspectiva que tiene la ARECEP del futuro es construir un ente regulador que se gana el derecho a existir en el siglo XXI. Para ganarse esa existencia del siglo XXI, ¿qué hemos hecho para fortalecer esta institución? Lo primero es tratar de aplicar las mejores prácticas internacionales. Y con ello, lo que hemos hecho es la cooperación internacional del máximo nivel, el BID que está por allá, el Banco Mundial, la CEPAL, universidades europeas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y esto nos ha permitido ir modificando las metodologías y los reglamentos técnicos para actualizarlos y ponerlos de cara a esa realidad cambiante, ágil, flexible, que nos llama a que tengamos instrumentos regulatorios en constante evolución y en constante renovación. Pero además, en un enfoque de derechos, como vamos a ver en esta presentación de la política, trata de poner al usuario en el centro de la regulación. Y ese centro de la regulación les ha costado y nos ha costado mucho implementarlo, pero hoy por hoy podemos decir que tenemos un conjunto de instrumentos que potencializa la participación de la persona, del ciudadano en todo el territorio nacional, porque tenemos un enfoque territorial. De igual manera, hemos trabajado con todos los entes, con todos ustedes, desde la entidad más grande hasta la asada más pequeñita de este país o el señor taxista más sencillo. Hemos dado el espacio de diálogo y de participación. Hemos construido conjuntamente. En estos 25 años que estamos celebrando, como decía doña Cinia, es un honor que la persona que estuvo antes acá fue don Alfredo González Flores, la persona que desarrolló el tema de los impuestos directos y que propició una Costa Rica equitativa y justa. Y esa Costa Rica equitativa y justa que queremos, que debemos de fortalecer, está inmersa en cada instrumento regulatorio que desarrollamos. Hay veces a la sociedad le cuesta entender la importancia de un ente regulador, porque es unas relaciones causales de segundo y tercer nivel que generalmente nos quedamos en la primera. También es importante en los retos del futuro la competitividad, pero una competitividad que tiene que ser sistémica, no una competitividad que sea a bajo costo o espuria. Esa competitividad sistémica tiene que permitir que las personas usuarias tengan la mejor calidad de servicio público al menor precio posible, pero en el entendido de que las amenidades que le damos, las características son las que propician esa competitividad y que efectivamente hay una tarea pendiente por la eficiencia y la eficacia, que por eso estamos trabajando. Cuando pensé en una política regulatoria, redacté como 10 mandamientos, decía yo, ¿verdad? Se los pasé a Donald Miranda, que ya no está con nosotros, y generamos unas discusiones. Luego lo vieron todos los compañeros de la ARECEP y luego la Junta Directiva que hizo sus modificaciones, y la Junta Directiva decidió enviar a un proceso de construcción y participación social esa política, que es una forma interna de orientar las acciones. Quiero destacar esto, la política es un instrumento interno para orientar el desarrollo de las metodologías o su aplicación o la aplicación de los reglamentos técnicos. Los procesos de participación convencionales se van a ver
en las etapas que corresponden cuando se aplique o se desarrolle ese otro instrumento regulatorio. Pero para nosotros ha sido de gran importancia porque de los 10 mandamientos que llamo yo, que escribí, lo que llevamos a la Junta Directiva y lo que la Junta Directiva envió a ese proceso de participación, quedan claros los grandes pilares, pero ha sido modificado. Y esto llama la atención por una razón. Yo cuando llegué a ese dije, no solo hay que escuchar, no solamente hay que oír, hay que escuchar. Y escuchar significa ponerse en los zapatos del otro, entender al otro y construir conjuntamente. Nosotros queremos construir una Costa Rica que sea solidaria, equitativa y con la mayor justicia posible. Para eso entonces es interesante cuando doña Cinia cuenta, en 1996, los que hemos estudiado un poquito las reformas económicas en nuestros países, teníamos la liberalización y la privatización, la desregulación. Y Costa Rica decidió en 1996 crear un ente regulador con un enfoque muy distinto a lo que se estaba en moda en nuestra América Latina y en el mundo. Eso significa que todavía esa visión de que queremos un país distinto y que vamos a construir un país distinto, equitativo, justo, solidario, sostenible, seguía siendo vigente. La pregunta que tenemos hoy es, de cara al siglo XXI, ¿queremos esa Costa Rica solidaria, equitativa, justa, sostenible? ¿O nos vamos a ir por una competitividad espuria? Vamos a construir una competitividad sistémica que nos dé las grandes posibilidades de construir esa Costa Rica que pensaron y que dieron los grandes costarricenses del pasado. Yo me apunto a la segunda. Construyamos una Costa Rica solidaria, justa, que nos permita desarrollar un país que con base en la excelencia, en la calidad de los servicios, en eficiencia y eficacia, en uso de todas nuestras capacidades, podamos en todo un país que es, por cierto, muy heterogéneo, podamos construir eso. Desde Arecep, nuestro valor público tiende y desea construir con los usuarios, pero también de la mano de los prestadores. Tenemos y necesitamos prestadores que sean capaces de gestionar empresarialmente bien, que tomen buenas decisiones, que sean eficientes y eficaces. Ese es un punto muy importante. Para eso estamos haciendo una serie de metodologías, de enfoques de vanguardia para propiciar la eficiencia, para ayudarles de forma gradual a tener esa eficiencia, porque sin cacao no se hace chocolate. Queremos un país más solidario, más justo, más equitativo, más sostenible, pero ocupamos también generar la riqueza y eso se hace con eficiencia y eficacia. Muchas gracias y muy bienvenidos. Agradecer a las señoras ministras que están con nosotros, al señor viceministro que hemos trabajado muchísimo, a los señores presidentes ejecutivos y representantes y presidentes de cámaras de prestadores. Estamos juntos acá para construir una mejor regulación que propicie un mayor desarrollo de Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Roberto, por sus palabras. A continuación, le cedemos la palabra a la señora ministra de la Presidencia, doña Janina Dinarte. Muy buenos días a todos y todas. Profundamente agradecida. Gracias. También un saludo especial a don Roberto y por supuesto a la reguladora adjunta. Además, gracias por llevarnos por ese recorrido histórico y por supuesto a la junta directiva. Un gusto saludar a Ana Lorena y a Jorge. Un saludo cordial también a todas las representaciones que hoy están tanto del sector privado como de las instituciones públicas, de los regulados, de los bancos que han venido brindando soporte a la Arecep, así como de otras instituciones que sabemos que han sido
pilares en acompañar a la ARECEP a estar el día de hoy celebrando sus 25 años. Creo que estos 25 años, que no son cosa menor, después de un esfuerzo tan grande del país por muchos años de venir mejorando sus capacidades regulatorias, nos convocan a hacer una reflexión de fondo sobre lo que esto implica. La regulación muchas veces puede ser entendida como una limitación, pero en realidad la regulación tiene que ser vista como una oportunidad no solo para generar condiciones de competitividad, sino también para establecer claramente las reglas del juego con la que tienen que moverse no solo las instituciones, sino también los actores del sector privado que brindan servicios a los usuarios. Nuestro país ha enfrentado dificultades enormes con respecto a las regulaciones, no solo porque se genera alguna suerte de cultura de temor alrededor de la regulación. Muchas veces nos enfrentamos a las regulaciones con la preocupación de cuántos límites nos impone, pero en realidad con un trabajo donde se posiciona en el centro, como lo decía Roberto, a las personas, es mucho más fácil ir determinando cuáles son esos alcances de la regulación para una buena prestación de servicios. Estos 25 años nos dejan claro que aquí hemos avanzado en una ruta no solo de fiscalización, sino también de generación de capacidades técnicas. Esta es una institución que ha venido generando capacidades en sus equipos, pero también que ha venido modernizando y precisando sus metodologías para ser garante de que la devolución que hace a la ciudadanía, a la sociedad, tenga los mejores estándares. Y eso tampoco es un factor menor. En realidad es muy relevante. También es relevante la composición que van tomando sus órganos de decisión, el perfilamiento de quienes toman las decisiones y claramente la forma en que operan con transparencia hacia la ciudadanía. Este también es un punto crítico de la labor que brinda la ARECEP y que me parece que es importante destacarlo un día como hoy. También quiero resaltarlo, como lo decía Roberto, aquí no solamente estamos frente a una institución que tiene una competencia en tema tarifario, sino que también tiene un peso vital, trascendental en la prestación de servicios de calidad. Y esa prestación de servicios de calidad necesariamente implica que todos aquellos llamados a brindar servicios tienen que poder generar procesos de eficiencia, de eficacia y también de transparencia. Porque al final de cuentas, la confianza de quienes reciben los servicios no solo recae en términos de la labor que hace la ARECEP, sino de todo ese sistema que interactúa para ser garantes de que los servicios le puedan llevar a las personas. Yo creo que hoy estamos a estos 25 años frente a una institución que ha alcanzado sofisticación. ¿Y por qué digo sofisticación? Porque sí, no solo ha pasado por procesos políticos y de transformación legislativa, sino que a su vez ha tenido que mejorar su capacidad de gobernanza, su posibilidad interna de gerencia, de tomar decisiones, de construir las decisiones, de precisar las metodologías, de construir los mejores mecanismos para poder dar resultados. No quiere esto decir que no falten retos por asumir y que en este siglo XXI y además a los 200 años de nuestra vida independiente no tengamos otras tareas que emprender. Por supuesto que sí. Tenemos que avanzar, tenemos que terminar de integrar la junta directiva, tenemos que seguir adelante en ir innovando y por supuesto me parece que la política pública que plantean de cara a la ciudadanía, de cara al usuario es fundamental, porque sí es cierto que las personas tienen que estar en el centro de lo que hacemos. Y aquí es donde entra la lógica de los balances, ese balance entre priorizar y poner en el centro de nuestras decisiones a los usuarios, pero también entendiendo, y lo decía Roberto, y me parece muy importante resaltarlo, no perdiendo de vista que también tenemos que ser competitivos. No podemos tomar decisiones sin dar valor a la competitividad de nuestro país. Y ese balance a veces parece complejo, pero siempre y cuando pese la técnica y la transparencia y la ética en nuestra gestión pública, es mucho más sencillo encontrar el balance para esa toma de decisiones. Y creo que sí, ustedes han vivido momentos desafiantes en distintos momentos, porque por supuesto este es un punto donde confluyen muchos intereses, intereses que a veces pueden ser contrapuestos, pero el arte precisamente pasa por hacer ese balance
siempre poniendo en perspectiva estos principios que les señalaba. Creo que aquí nos enfrentamos en este debate futuro, no solo a la reflexión de cómo la tecnología y la innovación puede empezar en el quehacer que está por delante, sino que también tiene que movernos el motor de buscar siempre la justicia. Creo que hoy más que nunca nuestro país ha entendido que el crecimiento, donde vemos esa competitividad como necesaria para alcanzar el crecimiento económico, es vital, pero también tiene que ser un crecimiento inclusivo, un crecimiento que no nos deje a nadie atrás, un crecimiento que permita también el acceso a las personas, desde los más vulnerables hasta los que tienen más capacidades, pero que nadie se nos quede atrás. Porque al final de cuentas, una sociedad que construye su crecimiento con inclusión es una sociedad que tiene posibilidades mucho mayores de ser próspera, de poder realmente maximizar todas sus capacidades y ponerlas al servicio del futuro. Y el futuro, hablo de nuestra sociedad del futuro. Y eso definitivamente nos implica a cada uno de los que estamos acá. Yo no quiero prolongarme mucho, solo quiero felicitarles, agradecerles que me permitieran estar en este espacio de celebración con ustedes, desafiante en medio de una pandemia, pero también estoy consciente que eso les ha permitido acercarse a los territorios, a la población, y eso también quiero celebrarlo, porque creo que han enfocado de una forma adecuada para qué están las instituciones. Las instituciones no son el fin en sí mismo. Somos simple y sencillamente las instituciones y los funcionarios públicos un depositario de la confianza y los obligados a devolverle a la ciudadanía esa confianza que van poniendo sobre nosotros. Así que mis felicitaciones y gracias a todos los que están también acompañando esta celebración. Creo que estamos a las puertas de un devenir mucho más favorable para nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra, por sus palabras. Seguidamente tenemos un saludo de la primera dama de la República, la señora Claudia Dobles Camargo. Quisiera enviarle un saludo a la ARECEP en el lanzamiento de la política regulatoria institucional en el marco del 25 aniversario de la institución. Esto busca la eficiencia de las empresas reguladas, así como la mejora en la calidad de vida de todos los usuarios, buscando, por supuesto, la mejora de la calidad del servicio. Muchísimas gracias a todas las personas que han hecho esto posible. A continuación, les vamos a presentar un video donde hacemos un recorrido por estos 25 años de la institución. Disponer de servicios de agua y saneamiento, electricidad, combustibles, gas licuado y medios de transporte es un derecho. La regulación de los servicios garantiza su continuidad, prestación y accesibilidad, impactando la calidad de vida de la ciudadanía. Además, se fomenta el desarrollo de las comunidades y el país, al disponer de la infraestructura que se necesita para el bienestar de las poblaciones en todo el territorio nacional. Esta tarea la realiza la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos desde 1996. En Costa Rica, la regulación de los servicios públicos inició en 1928, cuando se creó el Servicio Nacional de Electricidad. Sin embargo, con el crecimiento urbano y el desarrollo del país durante la década de los 80, el servicio y la cobertura eran deficientes. Fue en 1996 cuando el Servicio Nacional de Electricidad se convierte en ARECEP y amplió la cantidad de servicios regulados en agua, energía y transporte. Desde ese momento, la autoridad reguladora vela porque se presten los servicios en condiciones óptimas de calidad, cantidad y confiabilidad, con una tarifa justa que asegura la continuidad en la prestación del servicio y el acceso a las personas usuarias. En una reforma legal del 2008, se promovió que la ARECEP
fuera una organización autónoma, rigurosa, especializada y con independencia financiera, técnica y administrativa, con el fin de evitar su captura política o económica. También se han creado programas que supervisan la calidad en combustibles, agua, transporte y electricidad. Contar con servicios públicos es un derecho, pero además estos deben de cumplir con una serie de requisitos. Deben de brindarse oportunamente, que sean seguros para las personas usuarias, que cumplan con normas técnicas establecidas y que además el precio sea un precio justo. Esta es la función de la ARECEP, velar porque cada uno de estos elementos se den y la ciudadanía satisfaga sus necesidades. Desde el inicio de nuestra gestión, planteamos una regulación con propósito. Esto significa tener un impacto positivo en el bienestar de la ciudadanía, permitiendo el acceso a los servicios públicos para incidir en la calidad de vida de las personas y además tener una mayor competitividad de Costa Rica. En estos 25 años se pueden destacar los siguientes hitos. Se ha instrumentalizado la regulación multisectorial, es decir, múltiples y variados servicios públicos sometidos a reglas claras y definidas. La regulación se basa en aplicar metodologías, que son mecanismos matemáticos que involucran diversos modelos y enfoques regulatorios que contribuyen a generar independencia, transparencia y objetividad, dando sustento a diversos procesos como por ejemplo las fijaciones tarifarias. La ARECEP somete todas sus decisiones al escrutinio público mediante mecanismos de participación ciudadana. Se han creado espacios de diálogo y coordinación sectorial e institucional con público experto, nacional e internacional. En sus procesos y tomas de decisiones, la ARECEP garantiza la transparencia y el acceso a la información a todos los interesados. La regulación actual da certidumbre a los prestadores de los servicios públicos, personas usuarias y contribuye con la estabilidad económica del país. En la ARECEP diseñamos lineamientos técnicos y tarifarios para todos los operadores de servicios públicos y fomentamos la eficiencia y la eficacia de las empresas que los brindan. De esta forma, la regulación establece un marco de acción claro para que se brinden los servicios de la mejor manera posible. Luego de 25 años, la ARECEP se plantea sus próximos retos. Dentro de vertiginosos avances tecnológicos, aumento de las demandas de las personas usuarias y el entorno económico y social. Me siento muy orgullosa de formar parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos como miembro de su Junta Directiva. Felicito a la ARECEP por su 25 aniversario y deseo que continúe por muchos años más acatando lo que en la ley se le encomienda. La regulación impacta la calidad de vida de cada persona usuaria de los servicios públicos. Por eso es que se debe regular pensando en el bienestar de todos y todas, en cualquier parte del país, por igual para quienes viven en las zonas urbanas o rurales, fronterizas y costeras. El compromiso original de la ARECEP se mantiene. Garantizar servicios públicos de calidad, accesible para los y las habitantes del país al ejercer una regulación con propósito, centrada alrededor de la persona usuaria y que contribuye al desarrollo económico y social del país, buscando siempre que su gestión se oriente a la consecución del valor público de la regulación, la satisfacción de las necesidades de los usuarios y el fortalecimiento de sus capacidades para el ejercicio pleno de sus derechos. Con este video concluimos aquí la primera parte de celebración del 25 aniversario de la institución. Seguidamente quiero solicitarle a los miembros de la Junta Directiva que por favor pasen al frente. Nos acompañan don Jorge Blanco Roldán, don Roberto Jiménez Gómez y doña Ana Lorena El León. Ellos nos van a presentar la política regulatoria.
Bueno, vamos a continuar. ¿Qué fue la política regulatoria? Es un instrumento interno de la ARECEP para orientar todas las acciones que la institución tiene que realizar. ¿Cuáles son los instrumentos regulatorios, metodologías y reglamentos técnicos? Estos son los elementos que nos guían. Continuemos. El valor público que se ha discutido y que se ha acordado es satisfacción de las necesidades de los usuarios y el fortalecimiento de sus capacidades para el ejercicio pleno de sus derechos. Esto tiene una serie de connotaciones. Primero, partimos de que hay otros dos actores importantes, que es el ente regulador y los prestadores, para contribuir a realizar esto. Por eso yo indicaba previamente que para mí los prestadores son muy importantes y su capacidad de gestión es fundamental, junto con una regulación que brinde las reglas de juego bien claras. Y la política es un conjunto de principios que orientan las acciones para la regulación y establecen los grandes objetivos que permiten operacionalizar dichos principios en el cumplimiento del valor público institucional. Es decir, esto se instrumentaliza a través de la acción de la institución internamente en sus metodologías y reglamentos técnicos. Sigamos. Políticas nacionales sectoriales, todo esto son elementos a considerar en la elaboración de la política regulatoria, junto con algo muy importante, y fue el proceso de participación social que tuvimos con todos los sectores que ahora vamos a mencionar. Sigamos. Recomendaciones para la política regulatoria y principios de gobierno corporativo son parte de un desarrollo que hemos iniciado desde hace algún tiempo, que tiende a considerar las buenas prácticas internacionales y qué mejores prácticas que las que la OECD indica. Por ejemplo, cuando llegamos a la ARECEP hablábamos de mejoramiento continuo y nos criticaban algunos, ¿verdad? Sufrimos mucho, ¿verdad? Algunas canas que tenemos se deben a eso. Y bueno, resulta que las buenas prácticas internacionales dicen que un ente regulador tiene que tener permanentemente un proceso de mejora continua. Bueno, entonces para no decirlo nosotros y usar las mejores prácticas internacionales, pues un punto de apoyo ha sido la OECD. Incorporar, dentro de la perspectiva de metodología, incorporar en el proceso de construcción de metodología construcción de la política, los aportes y reflexiones de los actores. Esto ha sido muy importante. Hemos hecho talleres con todas las limitaciones que tiene la pandemia. Hicimos vía virtual una gran cantidad de actividades con los diferentes actores. ¿Cuáles actores? Desde la academia, y un comercial que no me dejo de decir, no fue con uno ni escogiendo a la gente. Invitamos a las universidades que generan pensamiento y que generan conocimiento de Costa Rica a que debatiéramos sobre eso, que nos dieran duro, como digo yo. Porque igualmente tuvimos talleres con el sector transporte, con el sector de energía, con las cámaras empresariales, con todas y todos, con las señoras que están en el anillo de pobreza, que tienen una perspectiva de la vida, porque vean que las realidades del mundo son distintas. Depende del sillón que usted se encuentre, así es la realidad que usted tiene. Pues hicimos hasta con las personas usuarias que más necesitan y que más le cuesta un recibo eléctrico, un recibo de agua. Trabajamos con ellos. Entonces fue un proceso de construcción colectiva, y en ese proceso que les decía antes que dejé la idea a medio camino, es que trabajamos con todas las universidades. Les dimos la posibilidad que criticaran, no con un estudio previo, no con una agenda, no con un pago de previo, construyendo conjuntamente. Ese es el deber que tenemos como funcionarios. Sigamos, por favor. Bueno, básicamente importante, grupos focales, como les estaba diciendo, y una encuesta que realizamos fue parte del proceso de participación, inclusión de las dimensiones de las diferentes personas usuarias. Estos son todos los que participaron del sector energía, del sector agua, del sector transporte. Sigamos, por favor. No voy a mencionar alguno porque todos son muy importantes, las cámaras empresariales, y de verdad, nuevamente, es que no era oír, no era escuchar, sino oír, integrar esos elementos que todas y todas ustedes plantearon, ya sea lo interno como cámaras, para tratar de construir no solamente esta política, sino nos dieron instrumentos interesantísimos para construir el PEI, el Plan Estratégico Institucional, que tendrá 5 años. Así es que estamos construyendo con
y para todos los costarricenses. Sigamos, y los sectores rectores era muy importante. Costa Rica tiene una arquitectura, una gobernanza particular donde hay veces los entes rectores cuestan que puedan incidir. Bueno, nosotros consideramos que es parte fundamental de las buenas prácticas que los entes rectores participen activamente y hemos sido muy, muy respetuosos y hemos trabajado articulada y conjuntamente. La academia, como decía antes, y expertos de regulación nacionales e internacionales y las personas en el territorio, porque la ARECEP, yo tenía la idea cuando llegué que íbamos a hacer sedes regionales, etcétera, ¿no? La ARECEP muy chiquitita y los recursos que tiene y cada día se nos corta más, ¿verdad? Las proyecciones que deberíamos de tener, valga el comercial, era de 26 mil millones y ahora tenemos 14 mil millones y estamos haciendo más con mucho menos. Eso es lo que yo quiero decirles a ustedes. La rendición de cuentas, estamos haciendo más con mucho menos dinero, pero ¿cómo? Con acuerdos con instituciones. Lo que la ley general dice, que hay que coordinar, articular en los territorios con el IMAS, con el IFAN, con las municipalidades. Hemos tenido programas con ellos para tener gestores municipales en servicios públicos. Por ejemplo, esto dinamiza y genera una gran capacidad de incidir. Y de esos grupos de trabajo, no voy a ser muy amplio en esto, pero es muy interesante esos algoritmos que generamos a partir de las participaciones de ustedes. Por ejemplo, del sector transporte se habla mucho de calidad y eficiencia. En el sector industria y comercio, eficiencia, facilitador, lo ven a la ARECEP. Agua, eficiencia y calidad, igual que transporte, hablan de costos por ahí y credibilidad. En entes rectores habla mucho de competitividad. Hay entes rectores que trabajan en otros países bajo un enfoque de competencia, entonces ellos están muy alineados a eso y que esa competitividad es para generar desarrollo y bienestar. Instituciones sociales y territoriales hablan mucho de equidad, evidentemente, de calidad y justicia. Entes expertos en regulación de calidad hablan de eficiencia y transparencia, y energía habla mucho, muy similar, 4 dimensiones: transparencia, eficiencia, calidad y equidad. Sigamos, por favor. Aquí es muy importante ver lo que piensan de nosotros, de la regulación. Equilibrar intereses de usuarios y operadores es muy importante y así está en la ley de la ARECEP. La calidad, hemos tratado de reconstruir la visión y el enfoque que tenían de la ARECEP desde que llegamos, para que vean que la ARECEP no solamente es temas de tarifas, sino que tenemos una participación muy importante en la calidad de los servicios públicos. Al fin y al cabo, una función de costos de cualquier servicios públicos parte de un conjunto de amenidades o características de calidad. Y si nosotros no fiscalizamos la calidad, no somos garantes ante la sociedad de que lo que le estamos cobrando es lo que las personas reciben, aunque reciban una tarifa más baja. Podría ser eso. Pero en general lo que hemos tratado es mucho de que la calidad sea muy importante, las metodologías de acuerdo a experiencia internacional, considerando el cambio tecnológico. Y en estos, yo llamo la atención, tenemos un programa de cooperación internacional importantísimo. Juan Carlos Martínez Piva ha sido fundamental por su trabajo a nivel internacional y junto con todos los demás compañeros de ARECEP, que cuando hemos logrado cooperación nacional hemos dado la talla, como uno podría decir, es decir, los insumos, los productos, las revisiones de ARECEP han sido buenas y por eso hemos logrado tener mucho más socios internacionales que quieren ayudarnos y cooperarnos. Eso es un trabajo que se gana día a día. La visión de la regulación, el marco legal que hay que tener en cuenta, esa visión de servicio al costo no es a cualquier costo, es un costo razonable, un costo que tiene que ser de acuerdo a las buenas prácticas internacionales, a la comparación de costos. En economía no hay costos únicos. Hay costos medios, costos marginales, costos que usted puede comparar entre sectores o industrias, costos de referencia. Y en eso estamos trabajando y no es cierto que se ocupan reformas legales para crear bandas tarifarias, para poner tarifas tope o para definir que no solamente es costos financieros los que deben incluir, sino
La ley nos da las posibilidades de trabajar en esos ámbitos a partir de un enfoque de industrias que busquen la eficiencia. Y sigamos, por favor. Incorporar los subsidios para contribuir a la equidad, dicen algunos, ¿verdad? Eso es lo que visualizaba, articularlos con articulación con los gobiernos locales, apoyo de los sectores académicos, flexibilizar y adaptarnos al cambio, establecer metodologías que integren incentiven la sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos una tarifa que la gente no visualiza, pero es la tarifa de protección del recurso hídrico, que esperamos que lo desarrolle. Estamos trabajando con las asadas, con el AIA, esperamos que ya podamos desarrollar esto, porque si hay un servicio más vital, más importante, que puede generar problemas de abastecimiento, es el agua potable. Tenemos que trabajar mucho ahí y darle continuidad a través de estrategias ambientales. La fiscalización de la calidad, como vimos antes, y otros temas en el territorio que vamos a estar trabajando. Sigamos, por favor. Incorporar enfoques de derechos. Esto es una línea transversal que estamos trabajando, los enfoques de derechos. Derechos en todas las dimensiones, estamos viéndolo, sigamos. El apoyo a la micro y pequeña empresa, tenemos que buscar cómo tantas leyes que hay, señora ministra, y cómo carajos vamos a hacer para operacionalizar la micro y pequeña empresa. Hay sectores como el transporte que el 75% son micro y pequeñas empresas que son determinantes para la continuidad de servicios y que no tienen ningún subsidio en este momento y que han vivido crisis. Bueno, yo espero que entendamos y comprendamos que se requiere trato distinto a los que son distintos. Sigamos. Yo los dejaría hasta acá. Nuevamente, para un cierre, lo importante es que esa visión que se tiene de una regulación con propósito se operacionalice en instrumentos regulatorios apropiados, flexibles y que se actualicen día a día, teniendo en cuenta a las personas usuarias y al mejoramiento de la capacidad de los prestadores. Adelante. Gracias, don Roberto. Muy buenos días a todos y todas. Muy agradecida por contar con su presencia esta mañana y con todas las personas que se han unido virtualmente. Me toca a mí comentarles sobre los principios que cuenta la política regulatoria de la ARECEP. Son 9 principios. El de calidad, consideraciones que garantizan los requisitos de cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad, solidaridad, asequibilidad y trato humano. Se han unido estos, se han agregado estos a lo que ya la ley 7593 nos encomienda, el trato humano tan importante, necesarios para prestar en forma óptima los servicios públicos regulados. Servicio al costo, comentó ya don Roberto, son condiciones sobre la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para la prestación de servicios públicos de calidad, de acuerdo con las normas técnicas y estándares establecidos, universales y ambientalmente sostenibles, guardando relación directa con criterios de eficiencia en el marco de una industria y que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad. Siguiente, por favor, es el de la participación. Tan importante la participación, condiciones que nos aseguren que las personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad relacionados con el quehacer regulatorio puedan hacer llegar sus propuestas, sus inquietudes, sus recomendaciones para ser tomadas en cuenta. Equidad, consideraciones de trato justo e igualdad de oportunidades para todas las personas a partir del reconocimiento de las condiciones y particularidades de cada uno, la diversidad y la eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. La inclusividad, reconocimiento de la diversidad de los usuarios de los servicios públicos para la creación de condiciones diferenciadas que permitan alcanzar la equidad en el acceso y la igualdad de oportunidades en la satisfacción de sus necesidades.
sostenibilidad, consideraciones de la función regulatoria para integrar intertemporalmente las dimensiones ambiental, social, económica y tecnológica para alcanzar el valor público institucional. Y no menos importante, la universalidad. Condiciones para que las personas disfruten del derecho de acceso a los servicios públicos, independientemente del territorio y de la condición socioeconómica. La transparencia nos permite medidas de aplicación transversal a todo el quehacer regulatorio de la autoridad reguladora de los servicios públicos para que los procesos regulatorios sean abiertos a la participación ciudadana. Y la eficiencia que está al servicio de la eficacia. El principio exige una correcta planificación, la maximización de los recursos disponibles, la racionalidad en la priorización y asignación del gasto y la inversión, la fijación de estándares, la especialización y hacer bien las cosas al menor costo posible. Y tenemos 7 enfoques tan interesantes como la independencia, de manera que procurar el resguardo de la independencia de sus acciones y decisiones, fortaleciendo el marco procedimental, técnico y legal, que permita la toma de decisiones apegada a la legalidad y consecuentes con el interés público. La objetividad fortalece la objetividad y la imparcialidad sobre las decisiones regulatorias, equilibrando las necesidades de los usuarios y prestadores para garantizar la eficiencia, la eficacia, la calidad, la equidad, el costo y la sostenibilidad ambiental. La mejora continua, que hablaba don Roberto, tan importante, que promueve la mejora constante de la gestión institucional, siguiendo las mejores prácticas y la búsqueda de la frontera del conocimiento para el desarrollo de una regulación adaptada, oportuna al contexto, siguiendo mecanismos eficaces y eficientes, valorando distintos enfoques regulatorios, como la regulación comparada, procurando el alcance del valor público de la regulación. No menos importante, el diálogo y la participación. Fortalece el diálogo social con los diferentes tipos de actores, desde la comprensión de sus múltiples particularidades para generar mecanismos claros de comunicación, interacción e información sobre las funciones y acciones institucionales. El enfoque de derechos humanos. Reconoce los derechos individuales y universales de cada persona para acceder a los servicios públicos esenciales, protegiendo y velando por el desarrollo humano y la integridad de cada persona. Igualdad de género. Procura velar porque persista la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto al acceso y disfrute de los servicios públicos regulados. Recientemente en la ARECEP se aprobó la política de igualdad de género. Y el último enfoque es el de territorialidad. No menos importante, procura identificar y considerar las particularidades y necesidades de cada territorio a nivel nacional en relación con los servicios públicos regulados. Es muy claro para la ARECEP los territorios, no solo el GAN, es Costa Rica. Costa Rica es zonas costeras, zonas fronterizas, en fin, todo el territorio nacional, tanto urbano como rural. Y las 3 características que tiene esta política regulatoria son la participativa, la inclusiva y la imparcial. Por último, tenemos la población meta. En el centro de la regulación está el usuario. Entonces tenemos las personas usuarias de los servicios regulados. Tan importantes son los prestadores de los servicios públicos como las personas funcionarias de la ARECEP. Este es entonces nuestra población meta en esta política regulatoria. Muchas gracias.
Buenos días a todos los señoras y señores presentes, señoras ministras, señores viceministros, presidentes ejecutivos, representantes de los usuarios y de los prestadores de servicios y a todos los funcionarios de la ARECEP. En primer lugar, quisiera ubicar en el contexto en el cual se desenvuelve la política general regulatoria. Y es que la institución ha decidido organizarse de manera de gobierno corporativo. Entonces, al tener esa nueva organización, en la cual hay diferentes niveles, organización por procesos, la Junta Directiva ocupa el primer nivel y es la que define las políticas de la institución. Entonces, a pesar de que hemos trabajado en otras políticas, como la política de agua o la política de transporte, y nos faltan algunas políticas, aquí está, digamos, el marco en el cual se desenvuelve la institución como política general regulatoria, en el marco de lo que hemos denominado gobierno corporativo. En ese gobierno corporativo estamos avanzando en la consolidación del mismo, porque tiene una serie de características que hacen que tengamos que avanzar lentamente para poder ubicarnos en ese gobierno corporativo y en el cual hemos también tenido la colaboración de la OCDE, el Comité Regulatorio también, para poder tener una organización que pueda ser comparada con otras organizaciones regulatorias de América Latina y del mundo de manera competitiva. Entonces, esta política regulatoria tiene una estructura piramidal. Aquí, bueno, la vemos en forma lineal, pero en primer lugar está el valor público, que ya fue definido aquí, los principios, los enfoques, los pilares, el objetivo general, los objetivos específicos y las estrategias. Esa política, digamos, en términos generales, tiene un concepto general. Bueno, a mí me ha tocado desarrollar lo que son los pilares, el objetivo general y los objetivos específicos. Para iniciar, esos 6 pilares que ustedes ven ahí constituyen, digamos, la parte de sostenibilidad de la política regulatoria. Primero, la regulación con enfoque de derechos, o sea, los derechos de los ciudadanos, de los usuarios, es lo más importante en la política regulatoria. Una regulación para la calidad de los servicios públicos. Está en nuestra ley 7593, esos principios sobre los cuales se desarrolla la política regulatoria. Y el más importante es la calidad, aunque también hay continuidad, hay seguridad, hay el análisis económico, pero digamos que eso se engloba como un concepto de calidad. También está una regulación que promueva la eficiencia, ¿verdad? No usamos el principio de servicio al costo para poner todos los costos que quieran atribuírsele a un servicio público, sino que haya una determinada competitividad y eficiencia en la prestación de los servicios. Y no solo eficiencia, sino eficacia, ¿verdad? Los usuarios de los servicios requieren que el servicio se preste con eficiencia, pero también con eficacia. Y sabemos que todos los servicios tienen sus debilidades de eficiencia y de eficacia. Regulación con propósito. Bueno, el propósito es llegar a todos los ciudadanos de este país con servicios públicos, que son servicios que se prestan en condiciones de mercado no abierto, sino un mercado definido para una determinada concesión, tiene que tener un propósito. Una regulación comprometida con el desarrollo sostenible. Por supuesto que estamos desarrollo sostenible, y tenemos recientemente la COP26, ¿verdad? En la cual Costa Rica tiene una participación muy importante como líder mundial en el desarrollo sostenible. Muchos de los servicios públicos están enmarcados en ese desarrollo sostenible, ¿verdad? Energía, por supuesto, la parte eléctrica, que es un ejemplo internacional, la parte de hidrocarburos, que tenemos que tratar de llevarla a que tenga menos emisiones,
la parte de transporte, que tiene que ser transformada de acuerdo a lo que decidamos. La parte de agua, la calidad del agua es importantísima, y no solamente el servicio que brinda el AIA, sino el que brinda las asadas, que son más de 1.500 en todo el país. Y una regulación independiente y coordinada con su entorno. O sea, la independencia del organismo regulador es importante para que pueda realizar su función. Entonces, a partir de esos 6 pilares, se han definido 6 objetivos. En primer lugar, el objetivo general, y estos objetivos normalmente uno busca en el objetivo que diga qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. No siempre se identifican esas tres partes del objetivo, pero bueno, y vamos a tener que leer un poco ese objetivo. Dice: orientar estratégicamente el accionar regulatorio hacia la consecución del valor público de la organización. Ese sería, digamos, el qué hacer, permitiendo así la satisfacción de las necesidades de los usuarios y la prestación eficiente de los servicios públicos. Siempre en el objetivo tratamos de balancear la satisfacción del usuario con respecto al servicio público y una prestación eficiente y eficaz de los prestadores de los servicios, incorporando los pilares de aplicación transversal y progresiva en todos los ámbitos de la actuación institucional. Con la organización por gobierno corporativo ya no tenemos, bueno, ya no vamos a tener, todavía no tenemos una organización piramidal, vertical, sino que vamos a tener que tener una acción transversal de todos esos pilares en las acciones de todas las instancias administrativas, tanto técnicas como administrativas. En cuanto a los objetivos específicos, con respecto al primer pilar, tenemos que fortalecer el enfoque de derechos en el accionar institucional, de manera que permita a los diferentes tipos de usuarios ser parte de la acción regulatoria mediante la generación de capacidades, provisión de información, mecanismos de participación para su efectiva incidencia, el acceso y el disfrute universal de los servicios públicos en todo el territorio nacional para el alcance del valor público institucional. Ustedes han visto que hemos empezado a tener una acción territorial, pero además hay un sistema de información suficientemente consolidado en el cual todos los usuarios, todos los ciudadanos, todos los empresarios pueden tener acceso a toda la información regulatoria, tanto reglamentos como procedimientos, como datos de los diferentes sectores, que no solamente son utilizados por los usuarios o por los empresarios, también son utilizados para muchos estudios que se hacen a nivel nacional. En cuanto al segundo pilar, dice establecer los estándares de calidad en todos los servicios públicos regulados para fortalecer las acciones de fiscalización, coordinación y control para alcanzar la satisfacción de las necesidades de los diferentes tipos de usuarios, vigilando porque se cumplan de manera eficiente y gradual las condiciones de cantidad, solidaridad, confiabilidad, continuidad, accesibilidad, oportunidad, buen trato y prestación óptima. Sí es importante considerar que toda nuestra acción se refiere a reglamentos y a metodologías que tratan de proteger esa prestación de los servicios de manera que se conserve la calidad del servicio. Y los principios que establece la ley, ¿verdad? No solamente en cuanto a calidad, que la podemos definir con diferentes parámetros en los diferentes servicios que se prestan, sino también la continuidad, confiabilidad del servicio, que no haya cortes, ¿verdad? Que sea de la manera efectiva prestado. También en cuanto a la oportunidad del servicio y en cuanto al buen trato, que es una cosa que deberíamos fiscalizar de alguna manera. Y no solamente en cuanto a eso, sino en cuanto a la seguridad del servicio. En algunos servicios más técnicos, como el eléctrico o el agua, tiene condiciones de seguridad diferentes que la del transporte, por ejemplo. Y también en cuanto a el costo económico de prestarlo, con base en el principio de servicio al costo, que dice que no debemos considerar costos extras a la prestación del servicio, o sea, solamente los costos que están involucrados en la prestación del servicio. Y que desde hace un tiempo venimos considerando ahí la competitividad y la eficiencia de prestación de servicio. El tercer pilar dice desarrollar una regulación que provea
las señales necesarias para llevar la prestación de los servicios públicos hacia la senda de la eficiencia, la eficacia de manera individual, por sector o industria, considerando el principio de servicio al costo eficiente, la aplicación de los enfoques regulatorios comparados y ejercicio de un modelo regulatorio oportuno apoyado en las mejores prácticas y en la articulación de los instrumentos de política. Y es importante que a veces los modelos no son por empresa o no son por sector o por subsector. Podría ser un modelo industrial que tenga una comparación con otros modelos de otros países, incluso, que nos lleven a definir, bueno, este es el modelo el cual quiero yo regular en la prestación del servicio y tiene que tener características y costos comparables con otros servicios. De tal manera que no solamente considerar todos los costos de prestación de servicio, sino una eficiencia en la prestación del mismo. El cuarto pilar tiene que ver con implementar un modelo regulatorio para la consecución del valor público orientado a fines que considera los riesgos y se basa en la evidencia científica disponible, flexible, habilitante, prospectiva, que logre anticipar el accionar institucional ante las dinámicas coyunturales del entorno en un marco de transparencia y rendición de cuentas. Y es importante considerar que la regulación tiene que ser basada en acciones de ciencia y técnica. No podemos regular con base en supuestos. O sea, para eso es importante la información que presentan los prestatarios. Si no hay información, no podemos aplicar modelos para saber qué está pasando. Tenemos que tener información suficiente para aplicar metodologías con ciencia y técnica. Y bueno, por eso es importante la transparencia en cuanto a la relación entre el ente regulador y los prestatarios, para que los usuarios tengan la confianza correspondiente. El quinto objetivo específico dice coadyuvar al desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible del país mediante instrumentos regulatorios que respondan a las necesidades socioeconómicas, que promuevan el resguardo de los recursos naturales y generen acciones contra el cambio climático en la prestación y uso de los servicios públicos, así como la promoción de la innovación en la regulación y la prestación de los servicios públicos que promueva la equidad contemplando las asimetrías territoriales. Bueno, esto de coadyuvar al desarrollo económico implica que la definición de una tarifa, un nivel tarifario y una estructura tarifaria implica que estamos incidiendo en la economía de los usuarios, estamos incidiendo en la economía del país. Entonces no solamente es fijar una tarifa por fijar, digamos, una remuneración para los prestatarios que dan el servicio, sino que se tiene que tener conciencia de que se está afectando a la economía nacional con la fijación tarifaria. Y por eso, entonces, es importante la independencia y la autonomía. El contemplar condiciones como las condiciones ambientales, por ejemplo, cuando hablamos de buses eléctricos o de vehículos, taxis eléctricos, o de generar solamente con fuentes renovables, o de otros combustibles alternativos como el etanol, perdón, o el hidrógeno, implica que eso tiene unos costos de desarrollo y unos costos de implementación. Se requiere desarrollar un mercado para poder tener acceso a esos combustibles o a esas fuentes. Y no solamente es decir, bueno, de ahora en adelante solo voy a tener plantas fotovoltaicas. Bueno, ¿cuánta extensión requiero para hacer una planta fotovoltaica? ¿Cuánta variabilidad tiene la planta fotovoltaica? ¿Cuánto respaldo necesito para esa planta fotovoltaica? Si tengo un bus eléctrico, ¿cómo le doy mantenimiento? ¿Verdad? Entonces, el incorporar las condiciones económicas y sociales en la regulación es algo que tenemos que hacer, pero tenemos que tener los especialistas que entiendan y puedan considerar esas cosas. Y el último pilar, fortalecer la independencia, la autonomía y la vinculación en el entorno del ente regulador de forma tal que la toma de decisiones se realice en apego de criterios técnicos amparados en la normativa y en defensa de las competencias institucionales mediante roles, responsabilidades, propósitos y objetivos claros sobre las funciones regulatorias, propiciando un relacionamiento con el entorno que mejore el impacto de la regulación de los objetivos del desarrollo del país. Bueno, aquí sí es importante lo que hemos denominado la captura del regulador, ¿verdad? Y también entender
que la institución opera con base en el canon que pagan los prestatarios como una tasa, pero que esa tasa también es incorporada como un costo en los precios y tarifas, que al final los usuarios están pagando ese canon con el cual presupuesta ARECEP todas sus operaciones y realmente es con lo que opera. ¿Verdad? Cuando en la Asamblea Legislativa nos dicen, bueno, les vamos a disminuir el 50% del canon a un determinado sector. Bueno, eso es lo que están haciendo, es afectando la posibilidad de fiscalización y de regulación que tiene la autoridad regulatoria. Entonces, esa independencia depende, por supuesto, del pago del canon. Si la autoridad regulatoria tuviera un ingreso presupuestario del Estado, bueno, ese presupuesto estaría asegurado. Pero si los que pagan el canon, que son los usuarios, no quieren pagarlo o quieren disminuirlo, afectan la independencia de la entidad regulatoria. Bueno, esos, digamos, son los pilares, objetivos generales y objetivos específicos que tiene la política. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Ya, ¿qué nos queda de esto? Esta es una herramienta que la podemos usar para reconstruir la agenda regulatoria y los instrumentos regulatorios o dejarlo ahí en papel. La tarea de nuestra, de la Junta Directiva, que hemos trabajado en este tema, es que sea una herramienta viva interna de la ARECEP para propiciar que estos objetivos que don Jorge ha planteado tengan vida en cada una de las acciones regulatorias que realizamos, incluidos ustedes, esperamos. Agradecer muchísimo a Sicasier, que nos ha apoyado en esto, a todos ustedes, a Daniel, Helen, que ha sido una pionera en este caso para trabajar en estos temas, Matarrita, Juan Carlos, los intendentes, todo el grupo gerencial ha estado trabajando junto con otras personas de la ARECEP. Lo que viene ahora es seguir trabajando conjuntamente para construir una regulación que logre ese propósito, que es a partir de un conjunto de instrumentos propiciar y mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas. Y es en todo el territorio nacional y es en todos los sectores. Instamos a todos los sectores regulados a que trabajemos conjuntamente para propiciar una mejor regulación, mejores sectores en cada uno de los ámbitos que estamos en energía, agua y transporte, aunque sean los tres sectores, pero ahí están temas tan importantes como puertos, aeropuertos, en fin, una gran cantidad de sectores que son importantísimos para la vida nacional. Nos sentimos satisfechos y dichosos porque mucho de esto que está planteado acá, mucho de lo que hemos trabajado en estas semanas, que nos indicaban algunas personas por ahí, que qué buenos expositores externos, ¿verdad? Nos decía alguien por ahí. ¿Y por qué nos sentimos dichosos? Porque eso no fue que fuimos a conseguirlos o a pagarles para que vinieran a darnos una charla. Son personas con las cuales hemos estado trabajando desde hace varios años en un proceso de cooperación e interacción con ARECEP para mejorar los instrumentos regulatorios. No se vale decir después que lo que yo no pude hacer no se puede hacer o criticando. Es haciendo cuando le toca a uno hacerlo. Y en eso hemos estado. No dejamos ni un solo momento de propiciar condiciones y mecanismos para que la ARECEP esté a la altura de las mejores instancias reguladoras a nivel internacional. Y paso a paso, como siempre digo, lo hemos ido logrando. Hay mucho camino todavía. Espero que este inicio sea fructífero, pero el camino que tenemos por delante es muy grande. Espero que estemos todos juntos trabajando por propiciar un mejor sistema de regulación, mejores sectores. Necesitamos el desarrollo de la gestión empresarial de los sectores regulados en todos los ámbitos. No puede haber una buena regulación si no hay un buen sistema de empresas micro, pequeñas, medianas y grandes que sean buenas. Hay veces tenemos que dar una tarifa y casi tenemos que llevarlos de las manos para que puedan
acceder a ella. Con mucho gusto lo hacemos, pero ocupamos ese desarrollo de algunos sectores o que no nos pueden dar la información necesaria. Necesitamos desarrollo organizacional y empresarial. Y en esa tarea también hemos estado trabajando en formación, en capacitación hacia los entes y empresas prestadoras y de cara al usuario. Agradecerles mucho a todos y todas ustedes. La tarea empieza y con mucho gusto para servirle a Costa Rica. Muchas gracias. Le agradecemos a los miembros de la Junta Directiva por esta amplia explicación acerca de la política regulatoria de ARECEP. A partir de ese momento finalizamos la transmisión en redes sociales. Le agradecemos a todas las personas que se conectaron virtualmente por medio de Zoom y por medio de nuestro Facebook. Que tengan un excelente día. Nosotros continuamos en este evento.